Bien, compañeros, sean bienvenidos a este video donde estaré explicando un ejercicio de vectores paralelos y perpendiculares que dice: sean los vectores u, v, w y f vectores expresados en vectores unitarios para orientarnos. ¿Cuáles de estos vectores son a, perpendiculares, b, paralelos entre sí? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dos vectores son paralelos si el ángulo entre ellos es de 0 o de 180 grados. Y recordar también que dos vectores pueden ser paralelos aunque vayan en direcciones opuestas, siempre y cuando el ángulo que se forme aquí sea de 180 grados. ¿Y cómo determinamos si un vector es paralelo a otro? Bueno, mediante esta fórmula calcularemos el coseno del ángulo. Y nos dice que el coseno del ángulo es igual a el producto punto de los dos vectores que estemos examinando entre la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector. Si el resultado de esta operación es igual a 1 o menos 1, significa que nuestros vectores en cuestión son paralelos. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que el coseno de un ángulo 0 es igual a 1 y el coseno de un ángulo de 180 grados es igual a menos 1. O sea que si nos da 1 o menos 1, nos estaríamos asegurando que el ángulo entre los dos vectores es de 180 o de 0. Y nuestra primera condición para verificar si dos vectores son paralelos es precisamente que el ángulo entre ellas sea de 0 grados o de 180 grados. Bueno, una vez sabemos esto, pues ya podemos comenzar a realizar el ejercicio. Lo primero que haremos es ver, que puse los vectores un poco pequeñitos aquí para que no estorben, pero tenerlos a mano, y la fórmula. Entonces vamos a analizar la relación que tienen u, el vector u, y el vector b, para ver si son paralelos o perpendiculares. Primero revisaremos si son paralelos utilizando la fórmula, buscando el coseno del ángulo. Y lo primero que nos dice es que necesitamos encontrar el producto punto de u y v. Producto punto de u y v es simplemente multiplicar las componentes y sumarlas. La componente en x de u es igual a 1 por la componente en x de v, que es igual a menos 1, más la componente en y, que es 2, por la componente en y de v, que es 1, más la componente en z de y de u, que es menos 1, por la componente en z de v, que es 1. Bien. Uno por menos 1 nos va a dar menos 1, más 2 por 1, 2, más 1 por menos 1, menos 1, nuevamente. Entonces, el producto punto será igual a menos 1, menos menos 1, menos 2, más 2, 0.
Luego nos pide encontrar la multiplicación de las magnitudes de estos vectores. ¿Cómo encontramos la magnitud de un vector? Sencillo. Es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Entonces, sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto será igual a 1 más 4 más 1. Raíz de 6 y la raíz de 6 es igual a 2.4. Esta sería la norma de U. Ahora buscamos la norma de B. Mismo procedimiento. La raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces tenemos menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. La norma de V será igual a la raíz de 3 y la raíz de 3 es igual a 1.7. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tenemos que el producto punto de A es igual a 0 entre la multiplicación de sus magnitudes. Esto será igual a 0 porque en el numerador tenemos un 0. Entonces, no nos dio ni 1 ni menos 1, lo que quiere decir que estos vectores no son paralelos. Entonces, si no son paralelos, tenemos que examinar a ver si son perpendiculares. Bien, ¿y cómo verificamos que los vectores son perpendiculares? Bueno, debemos utilizar nuevamente el producto escalar o producto punto, que nos dice que el producto escalar de dos vectores es igual a la multiplicación de sus módulos o magnitudes por el coseno del ángulo. Entonces, si en caso de que fueran perpendiculares, formarían un ángulo de 90 grados. Y sabemos que el coseno de 90 grados es igual ¿a qué? A 0. Por lo cual, si estos vectores son perpendiculares, entonces su producto punto, el resultado del producto punto, debe ser igual a 0. Entonces lo único que tendríamos que ver es si esto se cumple. Si esto se cumple, pues los vectores serán perpendiculares. Ahora vayamos al ejercicio. Como vimos hace un momento, el resultado del producto punto U y B nos dio 0, por lo que podemos decir que estos vectores son perpendiculares. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es igual a 0. Y si entre dos vectores, por ejemplo, U y B, hay un ángulo
de 90 grados, pues efectivamente es porque son perpendiculares. Bien, siguiendo con el ejercicio, como este mismo decía, tenemos que verificar cuáles de estos vectores son perpendiculares o paralelos entre sí, por lo que tenemos que ir examinando la relación que tienen. Entonces, vamos ahora con la relación que tiene el vector U y el vector W, a ver si son paralelos o perpendiculares. Bien, lo primero que tenemos que hacer, voy a ir un poco más rápido ahora porque ya expliqué las bases para hacer el ejercicio. Primero tenemos que buscar, recuerden, el producto escalar multiplicando las componentes, más, en este caso, el vector W no tiene componente en Y, en este caso representado por la J, por el vector unitario J, por lo que esto sería 0 aquí. Porque si multiplicamos 2 por 0, porque no tiene componente, pues daría 0. Entonces pongo el 0 directamente. Más la componente aquí, que sería menos 1 por 1. Uno por 1, 1. Más 0. Más menos 1. El producto punto será igual a 0. Ya sabemos que si el producto punto nos da como resultado 0, pues estos vectores no son paralelos. ¿Por qué? Porque al sustituir en la fórmula para buscar el coseno del ángulo, el resultado del producto punto nos dio 0, e independientemente de lo que dé el resultado de la multiplicación de la norma de A por la norma de B, pues el resultado de esta operación sería 0. Y si este resultado es 0, no son paralelos, porque para ser paralelos debería ser 1 o menos 1, que equivalen al 0 grados y 180 grados. Entonces, como vimos anteriormente, la condición para que dos vectores sean perpendiculares es que el producto punto entre estos dos vectores dé 0, por lo que podemos decir que U y W son perpendiculares. Bien, ahora vamos a examinar la relación que hay entre U y F. Ya revisamos entre U y B, entre U y W, ahora va U y F. Bien, de nuevo lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es calcular el producto punto entre U y F. Su componente en X, sus componentes en X se multiplican. En este caso es pi sobre 2, menos pi sobre 2, perdón, más 2 por menos pi, más menos 1 por
pi sobre 2. Bien, el resultado de este producto escalar será menos 3 pi. No voy a profundizar sobre las operaciones para no hacer el video más largo. Entonces multiplicamos menos 3 por pi, porque recuerden que tiene que darnos un escalar, es igual a menos 9.4. El resultado del producto escalar dio diferente de 0. Entonces podemos seguir utilizando esta fórmula. Y lo siguiente que tenemos que calcular sería la norma de los vectores. Entonces, por la primera operación que hicimos, sabemos que la norma de u es 2.4. Solo tendríamos que analizar la norma de f, que será igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Componente en x es igual a menos pi al cuadrado más menos pi al cuadrado más pi sobre 2 al cuadrado. El resultado sería 3.8. Entonces, ya que tenemos las dos normas, procedemos a multiplicarlas para hallar esto. El resultado de ambas normas nos da 9.12, o sea, 2.4 por 3.8 da 9.12. Entonces procedemos a sustituir en la fórmula. Coseno del ángulo es igual a producto punto de A por B, que en este caso es U por F, nos dio menos 9.4, menos 9.4 entre 9.12. 9.12. Eso nos dará como resultado menos 1. ¿Qué quiere decir ese menos 1? Que el ángulo entre estos dos vectores es de 0 grados. Lo que quiere decir que U y F son efectivamente paralelos. Y bien, con lo visto ya anteriormente, tenemos las herramientas necesarias para seguir desarrollando el ejercicio. Yo no lo hice completamente por la duración del video, si no iba a durar mucho, pero era básicamente lo mismo. Ir examinando la relación que tienen un vector y el otro. Esta es la respuesta del ejercicio, donde U y B son perpendiculares, U y W son perpendiculares, U y F son paralelos, B y W son perpendiculares, B y F son perpendiculares y W y F son perpendiculares. Espero que les haya servido de ayuda. Si tienen algún tipo de sugerencia o quieren algún tipo de video, pues lo pueden poner en los comentarios y les agradecería mucho su apoyo. Gracias por su atención.